tardes, mi nombre es David de Cachal, soy el director del área de seguridad y defensa de INISEC. Quería darles la bienvenida a todos aquellos que van a participar como asistentes en esta masterclass de análisis histórico militar sobre la Guerra de las Malvinas. También dar mi agradecimiento y también desde INISEC dar las gracias a todos los panelistas que van a participar en esta masterclass. Estamos encantados de tenerles aquí con nosotros para que nos expliquen de viva voz sus vivencias en la Guerra de las Malvinas, y hemos querido por ello tener pues a los mejores expertos en esta materia para que nos detallaran en cada una de sus intervenciones pues las vivencias vividas en la Guerra de las Malvinas. Que esa Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur, todos sabemos que fue un conflicto armado entre la República Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y la Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril del 82, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio del 82, fecha de rendición argentina, lo que conllevó la recuperación de los 3 archipiélagos por parte del Reino Unido. La causa fue la lucha por la soberanía sobre estos archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833 y dominados desde entonces por el Reino Unido. Algo nunca aceptado por Argentina, que lo sigue reclamando como parte integral e indivisible de su territorio. De hecho, consideramos que se encuentran ocupados ilegalmente por una potencia invasora y los incluye como parte de su provincia de Tierra del Fuego, Artántida e islas del Atlántico Sur. Las Islas Malvinas tienen una particularidad por su ubicación geográfica. Aquí tienen algunos datos que ustedes pueden apreciar netamente geográficos. Vamos a la placa anterior. La ubicación, la latitud, digamos. Pero hay un hecho central que geográficamente están basadas en la plataforma submarina de la República Argentina. Es decir, si nosotros hacemos una introspección geográfica, están apoyadas sobre la plataforma continental, sobre el zócalo submarino. Ahora, esto incluye, digamos, el área de Malvinas, incluye todo este espacio geopolítico. Ustedes saben muy bien que una cosa es la geografía política, que nos marca determinados parámetros fotográficos, digamos así, porque, por ejemplo, podemos determinar en qué posición están Malvinas, las Georgias, las Orcadas, las Shetlands del sur y el comienzo del continente antártico y, digamos, la parte más austral de la República Argentina. Esos son datos, estos datos que están aquí, son datos de geografía política. Pero, en cambio, la geopolítica nos está marcando cómo el poder se introduce en esta área, cómo se entremezcla los datos fríos, objetivos, en cuanto a la ubicación geográfica que se trasluce en la imposición de un poder y la importancia geopolítica de este territorio. Y eso es lo que voy a desarrollar o tratar de desarrollar, porque eso ha variado a lo largo del tiempo. Fíjense, acá tenemos en un mapa la distancia desde el punto más cercano desde la República Argentina a las Islas Malvinas. Tenemos 346 kilómetros de distancia, menor, digamos. Y acá tenemos la distancia entre Malvinas e Inglaterra, que es un elemento clave, y lo fue, en la toma de decisiones en el momento de la operación. Porque les adelanto, eso es un criterio personal, yo creo que hubo en el gobierno argentino de ese momento, el gobierno militar, un error de apreciación de inteligencia estratégica, porque se partió de un presupuesto básico de que los ingleses no iban a hacer una maniobra anfibia para recuperar el territorio de 12.700 kilómetros sin un apoyo de base logística. Pero eso lo veremos después con los demás expositores que van a hacer hincapié en el tema operacional. Ahora, por supuesto que el derecho internacional tiene un antes y un después de Naciones Unidas. Nosotros, como sabemos, toda nuestra estructura de poder proviene de España, es decir, nosotros fuimos descubiertos, digamos así, colonizados por los reyes de España, Isabel la Católica y Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Por ende, digamos así, toda la estructura de poder
que durante siglos ubicó a las Islas Malvinas es el poder español. Y estuvo incorporado, y les voy a mostrar en un mapa ahora, un mapa que lo publica un investigador mendocino, Enrique Díaz Araujo, donde prueba que ya en el Tratado de Tordesillas, que era una disputa entre los dos reinos marítimos, pero católicos, Portugal y España, ya después de la llegada de Colón, se establece una disputa por el control de las zonas, y ya se establecía en 1520, aquí tienen un mapa, por ejemplo, fíjense en este mapa, la ubicación de Malvinas. Creo que vamos a correr un poquito esto aquí, ahí. En 1529, ya aquí en esta zona, se marcaban a las Islas Malvinas en mapas muy primitivos, estamos hablando 20 años recién del descubrimiento de América, dentro de la zona de colonización española. Este es el mapa que hacía referencia. Este es un mapa de un geógrafo alemán, Pedro Reiner, del año 1521, donde fíjense, donde ya estaba el Tratado de Tordesillas, fíjense que esta es la línea del tratado, que ustedes pueden ver, y cómo las Islas Malvinas estaban dentro del área castellana. Es decir, que ya hay históricamente, y desde la concepción del poder español, un dominio sobre esas islas. Quiero hacer un hincapié en este punto, que es la Carta del Atlántico, que hoy sí tiene una importancia abismal, digamos así. ¿Por qué? La Carta del Atlántico se suscribe en el 41, en las costas de Terranova, entre Roosevelt y Churchill, donde en realidad es una negociación, porque evidentemente en el año 41 Inglaterra llevaba las de perder respecto al avance alemán. Entonces, en ese pedido de ayuda a Estados Unidos le obliga a Inglaterra a descolonizar, es decir, le obliga que después, como compensación, digamos así, además del Plan Marshall, que todas las colonias europeas sean descolonizadas. Eso es un puntapié muy importante para invocar, digamos así, una estructura que Argentina carece hoy de ayuda internacional y de conformación de alianzas para poder, de alguna forma, aunque sea diplomáticamente, tratar de compensar el peso específico que tiene Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas. Fíjense, formular su firme propósito de devolver la autodeterminación de los derechos de soberanía a todas aquellas naciones a las que se les hubiese sido arrebatado, como el caso de Malvinas. Luego hay varios informes, ya producida en Naciones Unidas, creada en Naciones Unidas. Hay un hecho muy importante, que es el Comité de Descolonización, ¿no? Al cual hoy está casi en vías de desaparición, pero que Inglaterra ignoró permanentemente, en algunos casos también con ayuda de Estados Unidos, y de alguna forma es la primera vez que dentro de la estructura de los organismos internacionales actuales empieza a generarse la cuestión Malvinas, ¿no? Por supuesto que Inglaterra siempre hizo absolutamente oídos sordos y nunca de alguna forma se sentó seriamente a negociar la soberanía. En 1960 hubo una declaración de países americanos y de países europeos con 89 votos afirmativos, sin abstenciones y 9 abstenciones, perdón, y sin ningún voto negativo, para implementar el proceso de descolonización, ¿no? Y se establecen los dos principios claves en la negociación, que son la autodeterminación y la unidad territorial. Es decir, cuando se quiebra la unidad territorial de un Estado, debe haber un proceso de descolonización, porque es inadmisible en el siglo XXI que tengamos todavía una colonia en el continente americano. Acá también tenemos, digamos así, la continuación de la negativa británica a no negociar el tema de Malvinas durante décadas, y llegamos al punto clave, que es el año 82, donde se produce un incidente, y acá quiero hacer una referencia especial a este proceso en los minutos que me quedan, porque creo que es el más importante. Digamos, el conflicto empieza a escalar diplomáticamente con un ataque británico o un incidente provocado, por supuesto, en las Georgias, con el desarmadero de las instalaciones pesqueras que estaban ahí, y ante la protesta argentina el 31 de marzo se produce el desembarco el 2 de abril.
Esta es la tapa del diario argentino de mayor circulación de ese día, para hacer una aproximación a esa etapa que fue muy importante a mi criterio, que va desde el año 80, donde asume Reagan la presidencia de Estados Unidos, hasta el año 82. ¿A qué me refiero con esto? Las Islas Malvinas, en el año 1833, cuando los ingleses la ocupan, la importancia geoestratégica de esa porción del territorio era netamente económica, porque se inscribía dentro de la estrategia mundial británica de tomar los puntos claves que sean de base logística al comercio inglés. Por lo tanto, era importantísimo tener esa base económico-logística. Por eso el fundamento de la agresión y de la toma de ese territorio. Lo mismo pasó con Gibraltar, que viene ya de la Guerra de Sucesión Española, pero otros territorios en el mundo que le daban una red de apoyo al comercio británico en plena revolución industrial. Por eso se transforma Inglaterra prácticamente en el imperio más importante en 150 años. Pero en 1982 cambia la importancia geoestratégica. Ya no es una importancia económica, logística, sino es una importancia político, estratégico, militar. ¿Por qué? Porque a partir de la llegada de Reagan al poder, ustedes saben que durante el gobierno de Carter, del 76 al 80, fue donde se dio el mayor avance a nivel internacional del comunismo, es decir, de la Unión Soviética. Estábamos en plena guerra mundial, que fue la Guerra Fría. Las guerras mundiales no son las guerras donde participan muchos países, sino donde se juega quién es el hegemón, quién es el que maneja las relaciones internacionales a nivel de gerente general internacional. Ahora, esa guerra, Reagan trata de recomponer el poder europeo, el poder americano ante el avance, ante la debilidad de Carter, y era imprescindible para Reagan dos elementos. Uno, se produce un cambio de concepción estratégica, se pasa de la mutua defensa asegurada por los misiles nucleares a la iniciativa de defensa estratégica, es decir, al escudo antimisiles, o llamado eufemísticamente la Guerra de las Galaxias. Eso implicaba que había un reposicionamiento de los misiles de corto, mediano y largo alcance en Europa. Y el único aliado que tenía Estados Unidos como poder político conservador, digamos así, era Thatcher. Y Thatcher tenía una mala imagen para la elección que iba a venir. Por ende, había que crear un incidente que provocara digamos así, una revalorización del liderazgo de Margaret Thatcher. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Entonces, esa estructura cambia el paradigma de la época. Ustedes piensen que estamos años 80, 81, 82, y evidentemente Inglaterra necesitó indispensablemente el elemento satelital para la Guerra de Malvinas. Es decir, se dice que sin los satélites americanos, la flota británica le hubiese sido muy difícil poder llevar a cabo esa operación a más de 12.000 kilómetros. Pero el componente importante es que la base militar logística es fundamental por el paso de los submarinos interoceánicos por el Estrecho de Magallanes. Es decir, ¿cuál es el interés británico? En ese momento era dar el apoyo a Reagan en la Guerra de las Galaxias o en la Iniciativa de Defensa Estratégica, que a la larga es una apuesta tecnológica que no se concretó, pero que a la larga terminó poniendo a la Unión Soviética en un brete, digamos así, en una coyuntura que ya venía desfavorable económicamente y no pudo superar. Unido a la acción de Juan Pablo II y unido a la acción de Lech Walesa, fomentado por el Vaticano para diluir el componente soviético, producen en 8 años la implosión soviética. Es decir, que Malvinas se inscribe dentro de una guerra limitada, dentro de una guerra mundial. Hubo un hecho muy importante que fue la visita del general Galtieri, que era el presidente en el año 81, fines del año 81 a Estados Unidos, donde, esto por supuesto es extraoficial, pero parecería como que Estados Unidos iba ante una eventual recuperación de las islas, Estados Unidos iba a mantener neutral. Con lo cual fue como un aliciente más a la trampa estratégica, al anzuelo estratégico. Entonces, desde ese punto de vista, hoy, si hacemos una
un hilo transportador a la actualidad. Ese territorio ya no tiene la importancia militar, logística y estratégica como el año 82. La tiene en cierta parte por otro actor importante que es China, porque el espacio sur del Pacífico y el Atlántico Sur es clave para las comunicaciones satelitales. Por eso nosotros en Argentina tenemos una base militar china de comunicaciones que el gobierno anterior al actual y anterior al el tercer gobierno, digamos, en 2008 y 2015, le dio plena soberanía a China para que instale en la zona de la Patagonia Argentina una base de comunicaciones que, por supuesto, está privada de la soberanía argentina. Es decir, que para el poder estadounidense y la OTAN, Malvinas desde ese punto de vista tiene una importancia muy alta, pero hoy la importancia es más económica. Es decir, toda el área de Malvinas, no se olviden, no es solamente Malvinas, es el Atlántico Sur, es el acceso a la Antártida, ahí está el agua dulce, es el acceso al petróleo, es el acceso a los minerales estratégicos que están en la plataforma continental de Malvinas, y es una guerra que sigue abierta. ¿Por qué? Porque Inglaterra no acepta ningún tipo de resolución de derecho internacional. Por lo tanto, es un frente abierto que tiene Argentina. Pero Argentina tiene un gran problema, no tiene hoy peso internacional. ¿Por qué? Porque el proceso de desmalvinización que se dio después de la guerra fue tanto o más nocivo que la guerra misma, porque destruyó la estructura de poder de Argentina, intencionalmente. Es decir, se licuaron las bases de la última ratio de la fuerza de un Estado, que son las Fuerzas Armadas. Por ende, para concluir, yo les podría decir y darle espacio a mí, y es un honor para mí estar con los excombatientes y los héroes de Malvinas, que los 645 hombres que murieron, soldados de las tres fuerzas, y en todos los grados, significan un blasón para la República Argentina, significan el orgullo de pertenecer a una identidad. Y la causa Malvinas es una causa que, por lo menos mi generación, yo soy de la misma generación, mis amigos están enterrados en Malvinas, y por una cuestión de bolillero yo no participé, pero todos hubiésemos dado la vida por ese pedazo de territorio. Ese Estado Mayor planificó una operación cuyo nombre inicial era Operación Azul y que posteriormente se le cambió el nombre y se le puso Operación Rosario. La Operación Rosario iba a estar comandada por el contraalmirante Carlos Busser, que es el oficial que aparece a la derecha de la pantalla. Esta operación inició el día 2 de abril aproximadamente a las 0 horas. Fue un ataque coordinado sobre diferentes puntos, sincronizado y coordinado, iniciando a las 0:30 con el desembarco de los comandos anfibios en una zona que se llama Lake Point, que la estoy marcando con el cursor en este momento, al sur de Puerto Stanley. Desde ahí, este elemento de comandos se dividiría en dos ejes. Uno que tenía por objetivo el cuartel de los Royal Marines en Muddy Brook, a la izquierda de la pantalla, y en el centro la casa del gobernador Rex Hunt. El regimiento 25, una sección del regimiento de infantería, del regimiento de infantería 25 del ejército argentino, tenía por misión conquistar el aeropuerto, y el batallón de infantería de Marina 2, la localidad de Puerto Stanley. Como dije antes, una de las imposiciones era la sorpresa. Bien, la sorpresa fue de carácter estratégico. ¿Por qué? Porque el Reino Unido quedó sin capacidad de reacción, pero desde el punto de vista estratégico. Desde el punto de vista táctico, los movimientos de la flota habían sido detectados y los Marines modificaron su posición desde el cuartel a defender la casa del gobernador. Causa por la cual el centro de comandos que tenía por objetivo el cuartel de los Royal Marines tuvo que desplazarse también a la casa del gobernador. Ahí se produce la única baja de la Operación Rosario, que es el capitán Pedro Giachino,
que está a la izquierda de la pantalla. En palabras del almirante Train, comandante de la Flota del Atlántico de Estados Unidos, durante el periodo en que se desarrolló la guerra, esta fue una operación planificada y desarrollada de forma impecable. Bien, acá ustedes pueden observar diferentes fotos tomadas en esa misma época. A la izquierda y arriba, con techo verde, pueden ver la casa del gobernador. En la parte de abajo, en blanco y negro, a la izquierda está el cuartel de Modibrook. En el centro de la pantalla, el mayor Mike Norman, que era el comandante del elemento de Royal Marines que se encontraba defendiendo las islas. Creo que la foto más importante de esta placa es la de la revista Gente, que ustedes pueden observar a la derecha de arriba, que es la del cabo principal Jacinto Batista, de los comandos anfibios, trasladando a los prisioneros ingleses. Esta misma foto se replicó en diferentes medios de carácter internacional. Bien, hasta el día 7 de abril las cosas estaban planificadas. Se creía, tal como dijo el doctor Corrado, quizás de manera inocente, lo vamos a ver en las conclusiones, una de las conclusiones más importantes es la falla de la inteligencia, que Estados Unidos podría llegar a permanecer neutral. Sin embargo, Estados Unidos no permaneció neutral. Estados Unidos le facilitó a la Fuerza de Tareas Británica el uso de su base aeronaval en la isla Ascensión, y aparte le cedió 200 misiles de última generación Sea-Winder AIM-9L. Esto le otorgaría al Reino Unido una ventaja importante para los combates aire-aire. El Reino Unido en este periodo también realizó gestiones exitosas para evitar que Francia para evitar que Francia le cediera los misiles AM-39 Exocet que Argentina había comprado. De 20 misiles que Argentina había comprado, solamente llegaron al país 5, y fueron 5 armas que causaron estragos en la flota británica. Como decíamos antes, Argentina, a lo mejor en una visión un poco inocente, creía que podría llegar, Estados Unidos podría llegar a tener una actitud neutral. Fíjense, de acuerdo a lo que establecen el artículo 1 y el artículo 4 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que mencionó también el doctor Corrado. En este periodo también se produce quizás el evento que es el punto de no retorno, que es el hundimiento del crucero General Belgrano, el 1 de mayo de 1982, llevado a cabo por el submarino nuclear Conqueror. Ya para el 12 de abril había 2 submarinos, el Splendid y el Spartan, y posteriormente llegaron 4 submarinos más que estaban concretando la primera fase de la operación Corporate, que era aislar tanto, de controlar el espacio aéreo y el espacio naval. Bien, el submarino Conqueror, con este hundimiento ordenado directamente por la primer ministro Margaret Thatcher, dio el punto de no retorno para la guerra. Bien, como respuesta al hundimiento del crucero General Belgrano, el 4 de mayo, aviones Super Étendard, con cobertura de otras plataformas aéreas, lanza el primer misil Exocet, impactando contra el buque insignia de la Royal Navy, que es el HMS Sheffield, el cual resultó hundido. Pueden ver en esta presentación el lugar de hundimiento del Sheffield al oeste de la isla Soledad. En esta placa también está puesto simplemente de manera informativa el hundimiento del Atlantic Conveyor, que era un buque portacontenedores en el cual se hundieron más de 20 helicópteros y otros pertrechos de guerra. Bien, pasando ya a lo que fue lo que empezaría a ser la campaña defensiva argentina, tenemos en esta placa la
disposición de las fuerzas argentinas en las islas. Al norte de la isla Gran Malvina, al norte y al oeste, ¿sí?, donde estoy marcando con el cursor, se encontraba la Estación Aeronaval Calderón, principalmente con aeronaves de tipo Pucará y Turbomentor. En la isla Gran Malvina también se encontraba la Fuerza de Tareas Yapeyú en Puerto Howard. En el sur, en Bahía Fox, se encontraba la Fuerza de Tareas Valle. En Darwin se encontraba la Fuerza de Tareas Mercedes sobre la base del Regimiento 12 de Infantería, y todo esto conformaba lo que se llamó la agrupación litoral, mientras que había otra agrupación que se llamaba Agrupación Puerto Argentino, a órdenes del general Joffre. Bien, acá tenemos la conformación de la agrupación Puerto Argentino y de la agrupación litoral. ¿Sí? Y en esta placa podemos observar una imagen del general Joffre y la agrupación que él comandaba sobre la base de la Brigada 10, de la 10ª Brigada. Mientras que la agrupación litoral se encontraba sobre la base de la 3ª Brigada a órdenes del general Parada. Bien, para el 28 de abril ya las fuerzas argentinas se encontraban dispuestas con la agrupación Puerto Argentino en defensa de los 360 grados de la localidad más importante, Puerto Argentino, Puerto Stanley, el que se consideraba, y todavía se sigue considerando así, como el objetivo operacional de las fuerzas británicas. Ya en mayo hay algunos movimientos, se reposicionan estas fuerzas en espera del desembarco, porque se sabía que iba a haber un desembarco de las fuerzas británicas. El tema era que los británicos hicieron uso de unas operaciones de engaño para evitar de esta manera violar el lugar de la operación, los cuales fueron completamente exitosas. Como decía hoy, las fases de la operación, la fase número 1 fue la aproximación indirecta, cuyo objetivo era posicionar a la flota para poder continuar con las operaciones posteriores. La fase número 2, la batalla aeronaval, con el objetivo de controlar el mar, lograr la superioridad aérea, establecer un punto de apoyo en las Islas Georgias y neutralizar la capacidad de combate aéreo en las islas, aislarlas logísticamente y producir un efecto psicológico de desgaste. Para esto ejecutaron ciertas operaciones, la operación Blackback, que ya vamos a hablar, la operación Prelin y la operación Mikado, entre ellas. Después, el día 21 de mayo, pasarían a la fase 3, que es la conquista de playa, con la operación Sutton, el desembarco, y posterior a este desembarco, las operaciones aeroterrestres para la conquista de Puerto Argentino, que, como dije antes, se consideraba el objetivo operacional. Que se fueron desarrollando en este periodo hasta que comenzó el día 11 de mayo el combate propiamente dicho de Puerto Argentino. Si ustedes ven en el centro de la carta esta, el 31 de mayo se produjo el combate de Tocmalo, sobre el cual va a hablar el teniente coronel Bersesi, que participó en él. Bien, acá tenemos la misma carta y ustedes pueden observar el lugar de desembarco, Estrecho San Carlos, y el primer combate que fue el de Darwin Green. Este combate tuvo la particularidad de que prácticamente fue un ataque frontal secuenciado, dadas las características del terreno, mientras que el resto de los combates se iban a desarrollar mediante aferramientos frontales y envolvimientos o dobles envolvimientos en casi todos los casos, de los cuales seguramente van a hablar los oficiales veteranos de guerra con los que contamos en la conferencia. Bien, y acá tenemos una imagen de cómo se desplegaron las fuerzas británicas, ¿sí? El Para 2 y el Para 3 en el norte del dispositivo argentino, accionando principalmente contra el Regimiento 7, el 45 Comando, los fusileros Burkas, los guardias escoceses
y el 42 Comando contra el Regimiento 4, el 40 Comando y los guardias daneses ejecutando un envolvimiento por atrás del 4 contra el Batallón de Infantería de Marino 5. Esto representó, todo esto que ustedes ven acá, representó lo más encarnizado de la guerra, inclusive llegando en algunas posiciones a combatir a cuchillo, cuerpo a cuerpo, con sable y bayoneta. ¿Sí? Principalmente de los niveles de la conducción, en esta parte. En la estrategia nacional para el Reino Unido de Gran Bretaña se encontraba la primera ministra Margaret Thatcher, y en todo caso sí, se podría llegar a decir que la corona británica. Mientras que la estrategia nacional de la República Argentina estaba manejada o representada por la Junta Militar. Los británicos tenían su elemento que seguía en secuencia hacia abajo, ¿sí? La estrategia militar representada por el secretario de la Defensa, John Nott, y el Estado Mayor Conjunto, dentro de los cuales el más importante de los, desde el punto de vista de la operación Corporate, fue el almirante Henry Leach, mientras que la estrategia militar argentina también estaba representada por la Junta Militar, ¿sí? No había un comandante del Estado Mayor Conjunto, y las órdenes se dieron directamente de la Junta Militar hacia aquel elemento de planeamiento de la Operación Rosario. Bien, en la estrategia operacional, en un primer momento, para Argentina estuvo representada por el general García, comandante del Teatro de Operaciones Malvinas, y para los británicos siempre fue la misma representación. En la estrategia operacional, el comandante de la Task Force, que fue el almirante Fieldhouse, y en el nivel táctico, el mariscal Curtis, el general Shannon Moore y el almirante Woodward. También estaba el vicealmirante Herbert, que era el comandante de la Fuerza de Submarinos. En el nivel táctico, inicialmente, desde el día D hasta el día D+7, estuvo representado para las fuerzas argentinas por el contraalmirante Carlos Busser, comandante de la Operación Rosario. Ya en la segunda parte de la guerra, el general García y el contraalmirante Busser no participaron, y el comandante de lo que ahora se llamó Teatro de Operaciones del Atlántico Sur estuvo representado por el vicealmirante Lombardo, y en el nivel táctico, el gobernador militar, el general Menéndez, el general Daer, jefe de Estado Mayor, el brigadier Castellanos, jefe de los elementos de Fuerza Aérea en las islas, el general Parada y el general Joffre para los agrupamientos, las agrupaciones que se encontraban, que las mencioné previamente. Bien, acá están viendo el general García y el contraalmirante Busser, que son los que posteriormente no participaron de las operaciones o de la campaña defensiva argentina. Para terminar, desde el punto de vista histórico, quizás esta guerra fue la última que representó un conflicto de tercera generación, ¿sí? Estas generaciones establecidas por William Lind, que esta tercera generación había iniciado con la Guerra Española, la Guerra Civil Española, y había seguido con la Segunda Guerra Mundial. Si uno ve más allá de la diferencia de niveles, la Guerra de Malvinas no tuvo mayores diferencias que la Guerra del Pacífico, excepto que la Guerra del Pacífico fue combatida por dos potencias mundiales, o una potencia mundial y una coalición mucho más importante, y la Guerra de Malvinas por una potencia de segundo orden mundial, como representaba Gran Bretaña, y una potencia regional como lo era Argentina. Bien, y si ustedes observan, acá tenemos desde el punto de vista de Argentina, para llegar a las conclusiones finales, lo más importante, los errores estratégicos no pueden ser solucionados por la táctica. ¿Qué quiere decir? Mientras la estrategia y la táctica estuvieron centradas en el mismo camino, la operación, en este caso la Operación Rosario, fue sobresaliente. Cuando se perdió o se rompió
esa conexión entre la estrategia y la táctica es donde sobrevino el desastre para las fuerzas argentinas. Por más valor y garra que hayan puesto todos los elementos tácticos en el campo de combate, los errores, principalmente en cuanto a la logística y al aislamiento que tuvieron las islas, no se podía solucionar. No se logró aparte un esfuerzo conjunto realmente. Hubo algunas partes de la guerra en que cada fuerza, valga la redundancia, hizo su guerra. Y después, lo más importante, la mala apreciación de inteligencia sobre los actores internacionales, tanto sobre la posición de Estados Unidos como la asignación de capacidades a las Fuerzas Armadas británicas. Desde el punto de vista del Reino Unido, ¿qué se puede observar? Un accionar conjunto sincronizado y coordinado, todos orientados tras el objetivo operacional, un alto nivel de preparación, ¿sí? Y que también tenían poca inteligencia sobre las Fuerzas Armadas argentinas. Y eso está demostrado en las invalorables pérdidas que tuvieron, tal como lo dijo también el doctor Corrado, tanto en personal como en materiales. El informe oficial marca 255 bajas y 650 heridos, mientras que los informes no oficiales, que no vamos a saber la verdad hasta el año 2080, marcan muchísimas más bajas. Inclusive se ha detectado al oeste-noroeste de las islas lo que podría llegar a ser el hundimiento del portaaviones Invincible. Esa es una teoría que por ahora no podrá ser probada, pero hay un contacto de sonar en esa zona de un buque hundido que reúne las características, y de acuerdo al empleo del último misil Exocet en la operación para hundir el Invincible, ese que fue llevado a cabo por cuatro aviones A4 y 2 aviones Super Étendard con un misil Exocet, el misil por lo menos dañó ese buque nunca reconocido por el Reino Unido. En el 82 era un cadete de cuarto año del Colegio Militar de la Nación, cursando el último año antes de egresar para ser oficial del Ejército Argentino. Y bueno, el día 2 de abril, como la inmensa mayoría del país, salvo las personas que estaban abocadas a la Operación Rosario, incluso nosotros que estábamos dentro de la fuerza, nos desayunamos de que había habido la recuperación. Sí hay que aclarar que hacía ya un tiempo importante se venía dando en la prensa, es decir, en la prensa escrita fundamentalmente, información acerca de lo que estaba siendo ya una escalada en el conflicto de las Georgias del Sur, habida cuenta de este tema de los obreros que habían ido a desmantelar una factoría con autorización no solo de la empresa, sino además el hecho del preaviso y teniendo los salvaconductos de la Embajada Británica. Bueno, el día 7 de abril, como cualquier aspirante a alguna carrera profesional, nos encontramos con que nos comimos unos cuantos meses y salimos a la pedana. La imagen icónica de esta fotografía es que estamos todos vestidos con uniforme de combate, y cuando en realidad el egreso habitual se hace con uniforme de gala. De estos 200 y pico subtenientes en comisión que egresamos, 44 les tocó ir a dar su tesis a la guerra. En el caso mío, yo fui destinado con otros 5 compañeros de promoción al Regimiento de Infantería 4. A mí me asignaron una de las compañías de infantería. Hay que entender que en la dinámica de organización que tenía el ejército argentino por aquella época, es básicamente la de
en general, las unidades tienen 2 compañías organizadas en tiempo de plaza y una tercera compañía se moviliza. A mí me tocó ir como jefe de una sección de tiradores de la compañía de infantería B, que era una de las compañías que estaba organizada. Y bueno, tuve en suerte desempeñarme como jefe de sección y eso para mí fue todo un desafío, porque ustedes imagínense que yo venía con mucha teoría en el hombro y en la mente, pero obviamente, bueno, pasar sin solución de continuidad del aula o de la compañía de cadetes a un regimiento de infantería que en este momento cuando llegamos estaba alistando para ser movilizado al sur, fue todo un desafío. Nosotros, como la mayoría de las unidades que pasan en la segunda tanda después de la recuperación, como cuando comentó el teniente coronel Vallejos que se hizo el reforzamiento de las islas, habida cuenta de que la Task Force venía en viaje. Obviamente el regimiento mío no era un regimiento que tenía las mejores condiciones para estar en el sur, porque era un regimiento que tiene su asiento de paz en el norte de Argentina, que es una zona de clima templado cálido. Sin embargo, nosotros íbamos a ocupar de alguna manera un sector de seguridad estratégica en el sur del país, porque bueno, Chile había hecho un desplazamiento de tropas, con lo cual aferró unidades de montaña que eran las más aptas para haber ido a Malvinas. Y en el cambio de la situación de la estrategia militar, en la distribución que hace de sus medios en el teatro, o asigna medios al teatro de operaciones, ahí se toma la decisión de mandar la Brigada de Infantería 3, que es a la cual pertenecía mi regimiento. Y bueno, y acá hay también una icónica foto del pasaje en el que íbamos. Como verán, un vuelo de línea, pero con el denominado versión Vietnam, que era cruzar un montón de tropa con el bolsón portaequipo, que es el que teníamos abajo. Ahí se ven incluso algunos fusiles en su funda. Bueno, no me voy a detener mucho en esta placa porque ya la explicó el teniente coronel Vallejo, que es básicamente la disposición ya dentro del teatro de operaciones. Acá hay que empezar a hacer un acento en las características del mismo. El mismo era un teatro de operaciones aeronaval que lamentablemente jugó su última apuesta en el campo terrestre, cuando en realidad sabemos perfectamente que cuando una isla está prácticamente cercada o rodeada, tiene muy pocas posibilidades de alcanzar la victoria. Y es por eso que una vez que se hunde el crucero General Belgrano, bueno, se empieza a intimar rendición, pero ya haré mención un poquito más adelante al tema. Acá, bueno, una vez que llegamos a Puerto Argentino, ahí hay una fotografía de lo que es la evacuación de las tropas del lugar, y hicimos una marcha hasta la zona de Monte Challenger y Monte Wall. Tengamos en cuenta que hasta ese momento, que los británicos no habían logrado el desembarco, toda la atención estaba puesta en el mar, con lo cual el frente que tenía la unidad nuestra, que estaba entre el Monte Challenger y el Monte Wall, era casualmente hacia el sur. Y luego, a partir digamos, del 15 de mayo, mi compañía hace un cambio de posiciones, que es la compañía B, y hace un salto al Monte Harriet. Entonces queda el regimiento más o menos distribuido así: Monte Challenger, una sección de la compañía C, el resto de la compañía C en Monte Wall, con la compañía comando y la compañía servicio, y la compañía B en Monte Harriet. Ahora ustedes dirán, ¿y dónde está la compañía A? Bueno, acá hay un tema que obviamente esto después sirvió, como muchas de estas cosas que aún hoy se hablan, se utilizan para hacer análisis, conclusiones y experiencias y lecciones aprendidas. Acá hay una que tiene que ver con el desmembramiento que a veces hace un comandante de alguna unidad de combate. Cuando decimos que un regimiento es una unidad de combate, es porque las capacidades por las cuales está organizado y tiene, digamos, probadas muestras de que va a poder cumplir con esas capacidades, es cuando está integrado, cuando está unido. Por eso se llama unidad de combate. Cuando lo desmembramos, ya esas capacidades no se mantienen y todo empieza a ser diferente.
Nosotros cuando llegamos a Puerto Argentino, el día 27, al día 28 ya nos segregan la compañía que la mandan a la península Freycinet. Obviamente, una compañía aislada lo único que podía hacer era dar seguridad táctica y dar el preaviso, que era básicamente la misión que tenía, porque estaba en estas alturas de 12 o'clock y lo, y mucho más que eso no iba a poder hacer, pero bueno, fue lo que en ese momento se le ordenó a esta compañía y lamentablemente no estuvo integrada al regimiento, salvo 2 secciones que luego a último momento, ya vamos a ver, son, digamos, incorporadas en refuerzo, en este caso al Monte Dos Hermanas. Y este es digamos, el frente desde el Monte Wall de lo que es el Monte Harriet. La compañía mía estaba la sección apoyo y el comando de la compañía en este sector. La segunda sección se ubicaba digamos, como en herradura hacia el este, y mi sección iba desde acá hasta acá aproximadamente. Tenía todo este frente, un frente muy sobreextendido de casi 700 metros, porque, bueno, ahí es cuando los reglamentos se convierten en elásticos, ¿no? Es lo que hay que cumplir y no hay otra forma que sobreextendiendo, con lo cual se pierden también posibilidades de apoyo mutuo entre las posiciones. En el caso del Monte Dos Hermanas, lo pueden ver, acá estaba la compañía C, acá estaba el pelotón comando de compañía, un puesto socorro y 2 secciones de tiradores y la sección apoyo. Y en esta otra Dos Hermanas, que es la Dos Hermanas Sur, estaba la tercera sección al mando del subteniente Zambiés, que era el oficial ese que vimos hace un rato en la fotografía, con las cananas de la ametralladora. Bueno, el 1 de mayo la situación cambió abruptamente. Obviamente los británicos intentan afectar el puente aéreo, y con esto creo que los militares que pueden estar asistiendo a esta conferencia se darán cuenta que acá empieza todo una suerte de lista de chequeo a seguir. Básicamente era primero anular el puente aéreo y, por supuesto, lograr la superioridad aérea y tratar de afectar a las unidades de superficie de mar. A partir del hundimiento del crucero General Belgrano, yo creo, en lo particular, sostengo la idea que ese día se pierde la batalla militar desde el punto de vista de la estrategia militar. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, o de la estrategia operacional, incluso podemos bajar un nivel, porque la flota de mar, es decir, frente a semejante pérdida, porque tengamos en cuenta que independientemente de que era un buque viejo con algunos aditamentos de modernización, era un crucero enorme, había 1030 tripulantes, y en un saque murieron 323, con lo cual esto, además de haber sepultado, porque era el objetivo que tenía el gobierno de Thatcher, básicamente era evitar que se llegara a una negociación. Bueno, lo que quedó en claro acá es que además de llevarse la negociación al cajón, en realidad lo que se llevó es las unidades navales de superficie, porque a partir de ese momento el almirantazgo argentino le ordenó a todas las unidades, a las fuerzas de tarea argentinas navales, que se replegaran a aguas poco profundas para evitar la amenaza de submarino nuclear, que obviamente en este caso está clarísimo que estaba sobredimensionada, más allá de la capacidad y de todos los submarinos nucleares que mencionó el teniente coronel Vallejos que estaban en la zona. Pero obviamente el mar argentino o la extensión del Atlántico Sur era extremadamente extenso. Pero bueno, se sobredimensionó esa capacidad y nos quedamos sin... Con lo cual las islas quedaron cercadas, sin unidades de superficie y con una aviación que, si bien podía, en este caso acá se ven una foto sacada por los mismos británicos de 2 aviones argentinos volando al ras del agua, el valor de los pilotos fue increíble también,
pero hay que reconocer que ellos no podían operar más de 6 minutos en la circunstancia, en el área de circunvalación de las islas, porque se quedaban sin combustible y tenían que reabastecerse, con lo cual era una operación muy riesgosa y aparte, bueno, con muy poca capacidad eficiente de lograr objetivos, sumado a que hubo un montón de bombas que no explotaron y bueno, un montón de detalles que son de conocimiento para aquellos que puedan indagar un poquito más en la historia. También hay otras dos cuestiones que son, a mí me gusta destacar como experiencia y como anécdota de lo que fue la experiencia de guerra entre un país y otro, ¿no? Fíjense acá, ahí estamos en el día 21 de mayo, donde se está produciendo el desembarco de las fuerzas británicas. Hay un buque que se está hundiendo luego del ataque, pero fíjense, al lado está, acá en el extremo derecho de la pantalla, teníamos al Norland, que era un ferry, que era casualmente uno de los 3 buques que llevaba las tropas. Y entonces está el gran dilema acá, ¿no? Fíjense el detalle de que no estaba pintado ni de gris, o sea, no parece un buque militar. Y nuestros pilotos, obviamente, a 800 y 900 kilómetros por hora, obviamente están entrenados para afectar objetivos militares. Por supuesto que los británicos tampoco fueron tontos en este sentido y tenían los buques de desembarco, tanto el Norland como el Canberra y el Queen Elizabeth, sumamente escudados, ¿no es cierto?, por una batería de fragatas, corbetas, pero el objetivo que tenía la Fuerza Aérea Argentina era afectar estos 3 buques. Lamentablemente ninguno de los 3 se los pudo afectar, ni averiar, ni demás, y con lo cual la operación de desembarco tuvo lugar. Se imaginan que si se hubieran hundido alguno de los 3 buques, o los 3 buques, realmente hubiéramos estado en presencia de algo totalmente diferente. No sé el desenlace, no me gusta hacer futurología, creo que no viene al caso, pero seguramente hubiera habido otro desenlace del conflicto del Atlántico Sur. Fíjense en el detalle, ¿no? El Canberra estaba pintado de blanco. Entonces, la pregunta es, esto parece el doctor Corradi, que es especialista también, Corrado, especialista también en el tema de derecho internacional y el derecho internacional de los conflictos armados. Sabemos que esto es casi perfidia, porque, a ver, ¿dónde podemos distinguir a la velocidad de un avión a la que viene, si tiene o no Cruz Roja, si es un buque hospital o... Bueno, en fin, es complicado. Bueno, contra estos señores nos enfrentamos, que son los Royal Marine, y bueno, voy a acelerar un poco y voy a ir a ya acercarme a los combates en los cuales me tocó participar, pero acá hay que decir algo también interesante, ¿no? Y vuelvo un poquito a lo que dejé un poco en el aire hace un rato. El comandante británico, cuando en varias oportunidades, creo que al menos en 2 o 3, hizo a través de la Cruz Roja Internacional llegarle al general Menéndez la intimación de rendición. Estoy hablando del comandante de la Task Force, o sea, el almirante Woodward, comandante táctico ya en operaciones, o el comandante táctico operacional en la zona de Malvinas. Este comandante, ¿por qué intimaba rendición? Es muy simple, porque vuelvo al análisis previo. Las islas rodeadas, sin una flota de mar que nos defendiera, con una aviación que no tenía la superioridad aérea, que era muy efectiva, pero tenía alto costo de pérdida de aviones, pero no teníamos la superioridad aérea. Y sumado a un desembarco prácticamente completo de toda la fuerza de tareas británica, me refiero a las tropas terrestres, empezamos a estar bajo un hostigamiento que, bueno, que lo que buscó obviamente era desmoralizar la guarnición, y por eso es que se le pedía rendición, porque no tenía sentido que se peleara cuando las islas estaban bajo una operación de cerco. Y a los que les gusta la historia militar saben perfectamente que una operación de cerco de una isla tiene práctica o nula posibilidades de éxito. Bueno, acá hay un gráfico de lo que fue el inicio del combate a las 22:30 del 11 de junio.
este rostro dibujado también es del capitán Winker, el jefe de la compañía aérea. Él insiste en que tardaron 8 horas en hacer esto hasta la cumbre. O sea, imagínense en el nivel de resistencia que tuvieron, y no le fue fácil la conquista del Monte Harry. A las 6:30 de la mañana habían conquistado la mitad del monte, el resto recién cae a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, cuando se levanta la neblina y se encuentra que están prácticamente rodeados, y lo único que quedaba era esta sección disminuida con la sección apoyo. Ya estaba el jefe de regimiento, había cambiado de posición y se había ubicado acá con la compañía B. En el caso mío, yo me encontraba en este lugar, como les conté, que había tenido el lugar, era mi posición y había tenido el lugar, el combate de 8. Yo combato totalmente hacia atrás esa noche porque yo veo que bajan de la altura y entonces acá se produce un combate de encuentro. Mientras me quieren rodear, logro despegar a aproximadamente unos 15 hombres. Acá se produce un último enfrentamiento, yo retomo lo que se llama retaguardias de combate y permito el repliegue de lo que queda de mi sección. Acá hay otro dibujo que ilustra lo que fue el combate del Monte Harriet, un dibujo hecho también por británicos. Y en el caso mío, yo me repliego buscando la segunda línea, que acá estaba la infantería de marina, pero sabiendo incluso que había campos minados en el valle, yo traté de esquivarlos, sin embargo, entré en él y hay 2 soldados que me salvan la vida, y para mí ahí se termina el conflicto, lamentablemente. Y el resto de la gente mía ocupa posiciones en Monte William, y la mañana siguiente, el 12 de junio, incluso son sometidos nuevamente a otro ataque de artillería, y ahí muere mi último soldado. Yo tuve un suboficial muerto y 5 soldados. Bueno, no me queda otra cosa que decir, sí, a modo de insistir en que fue una guerra que tuvo códigos, y más allá de que en algunos lugares puede haber habido alguna situación de exceso o condenable desde el punto de vista del comportamiento de los combatientes, en términos generales, el regimiento mío no puede decir nada de los Royal Marines, que realmente se portaron muy bien. Incluso, bueno, ya lo contará en un momento el capitán Juárez, pero esta foto a mí me gusta mucho porque esto es la mañana del 12 de junio, cuando se bajan los heridos y se toman los prisioneros. Fíjense en la actitud del británico hacia el soldado argentino, como una muestra de humanidad y respeto, ¿no? Bueno. Dos años antes que Lautaro. Somos amigos. Yo egresé en noviembre del año 80 del mismo instituto, el Colegio Militar de la Nación, y fui destinado al Regimiento 4 con 3 compañeros míos. El Regimiento 4, a ver, es un regimiento que está en una zona, en el litoral nuestro, cerca de Misiones, cerca de Entre Ríos, cerca de... Entonces tiene un clima casi subtropical, y de ahí el equipamiento y todos los medios y la gente eran de la zona, así que nos resultó bastante difícil acostumbrarnos, adaptarnos al frío. Está a la vera del río Uruguay, o sea que está en la frontera Brasil y Uruguay. Y tiene es muy suave el invierno, prácticamente un solo mes hace frío, o lo que se puede decir frío. Al ser una frontera tranquila, hay que situarse en el año 82 y pensar que habíamos tenido conflictos fronterizos con Chile en el año 78, que casi fue una guerra. No era un regimiento a full. Tenemos, como bien dijo el coronel Lautaro, 2 compañías
armadas, equipadas y una compañía movilizada. Causa por la cual yo creo que en los planes del ejército estamos como reserva estratégica militar, y yo creo que habrá sido por eso que se nos mandó como reserva al sur. Yo fui designado como jefe de sección tiradores, jefe de fusileros, de una sección de 30 hombres aproximadamente de fusileros. En el año, y ese año 81 cubrí ese puesto. En el fin desde el año 81, cuando se producen los cambios, los pases que decimos nosotros, cambios de personal, el jefe de sección morteros pesados, que era el teniente del Níger, fallecido, se fue a hacer un curso de tropas especiales, tropa comando, lo aprobó, quedó ahí, y yo fui de reemplazo, o sea que fui a ocupar su lugar, segundo año de subteniente, jefe de sección morteros pesados. La sección morteros pesados es el apoyo de fuego directo que tiene el jefe de unidad. De ahí es la importancia que tiene. Es el apoyo de fuego inmediato y que no tiene que pedir nada a nadie, porque los grupos de artillería apoyan a la unidad de infantería, pero es una batería de artillería que la tiene en su casa, a sus órdenes. En marzo, más o menos en mediados de marzo del 82, o sea, 15 días antes de la recuperación de las islas, se nos ordena formar a toda la brigada, que era el Regimiento 4, Regimiento 5 en Paso de los Libres y el Regimiento 12 en Mercedes Corrientes. Se nos ordena formar una fuerza de tarea litoral, y de la cual del Regimiento 4 daba la compañía de comando de servicio y la sección morteros pesados. Es una selección entre todos de la brigada. A partir de ese momento pasamos a ser los niños mimados de la unidad. Se nos daba el mejor equipo, la mejor ropa, el mejor armamento, el mejor todo, más medias. Se alistaron y se sacaron los depósitos de movilización que siempre eran intocables. Se nos dio ropa de a nosotros, ropa nueva. Mandamos a reparar con gran apoyo de la ciudad de Montecaseros, fuimos a reparar los morteros, que eran viejos, eran morteros viejos, eran Brown AM50, eran de la época de la guerra de Corea, eran buenas armas, muy pesadas pero buenas armas y eficaces. El 2 de abril del 82 se nos ordena concurrir a Curuzucuatiá, donde estaba el asiento, el comando de la brigada, a recibir órdenes a una reunión de coordinación, y la guardia vacía, no encontramos a nadie que nos parara, nos preguntara, estaban todos escuchando la radio, nos enteramos que hemos recuperado las Malvinas de esa manera, de ese día. Existía un gran espíritu del cuerpo y una gran disciplina. Yo soy un tipo, era una persona bastante rígida en lo que hace a la disciplina. Y nunca tuve que aplicar la disciplina a fondo, porque era métodos coercitivos, quiero decir, porque eran tipos disciplinados, eran tipos que uno les llegaba al corazón, ya te digo, y le daban hasta la vida.
Embarcamos como vimos en la exposición anterior, en Paraná, provincia de Entre Ríos, en un Boeing de Aerolíneas Argentinas, sin asientos, y sentados sobre los bolsones por equipo y con el fusil entre las piernas. De ahí aumentaba mucho la capacidad del avión. Lo habían usado los yanquis en Vietnam. Y en un avión entraban unas 300 personas más o menos. Ahí atravesamos en Comodoro Rivadavia, que fue mi primer pase. De más está decir que hubo órdenes y contraórdenes, porque no se sabía bien, no se había asignado todavía la misión principal nuestra. La misión primera que yo recibo era dar seguridad a Puerto Madryn. A todo esto, cuando estoy llegando a Puerto Madryn, recibo la orden por radio de que volviera a Comodoro, que todos que teníamos que embarcar a Río Gallegos. Y eso puso un desgaste. Son noches sin dormir, son noches sin comer, son noches que uno las pasa mal, uno va desgastando el personal, y a mí también. Te decía, ahí en Comodoro Rivadavia se nos proveyó ropa invernal, se nos dio una campera, un duvet israelí, ropa de satín muy buena, 2 pares de media y 2 calzoncillos largos, y un par de borseguíes que eran casi impermeables, de muy buena calidad. Esa ropa la tuvimos puesta 3 meses, porque no hubo recambio. De Río Gallegos, en Río Gallegos, tuvimos 22 horas más o menos, hasta que embarcamos en un Hércules, un 630, a Malvinas. Embarcamos todos juntos, gracias a Dios. O sea, toda mi sección, los morteros, algo de munición, hasta un camión Unimog. Y al llegar, todos me preguntan, ¿qué sentiste? Y yo no sentí nada, en el sentido de que no hubo tiempo de sentir. Porque había que bajar todos del avión para despejar la pista, para que pudiera volver. Y a partir de ese momento empezó a ser no orden y control, pero sino empecé a sentir realmente lo que era conducir a la gente. Y en ese sentido quiero hacer hincapié de que yo también era subteniente, y quizás un poquito más de experiencia que Lautaro, pero lo que tenía miedo de era impartir órdenes mal y que mi gente sufriera alguna baja por ello. Para mí también fue el bautismo de fuego en la guerra. Del aeropuerto iniciamos una marcha de alrededor hasta el Monte Wall, de alrededor de 20-25 kilómetros, por un solo camino de tosca, consolidado, no era el asfalto, y se largó a llover y a soplar viento. Un viento bastante duro, que había que llevando las piezas al hombro no, pero arrastrándolas, y llevando los bolsones portaequipos al hombro, como ustedes vieron en la placa que puso el Lautaro. Fue bastante dura la marcha, salimos a las 8 de la mañana, llegamos a las 8 de la noche, ya oscurecía temprano allá, tipo 5 o 6 de la tarde, hasta de noche.
con frío, mojado, con hambre y con la incertidumbre de no saber qué íbamos a hacer. Nos clasifican, nos llevan a Darwin, donde funcionaba un hospital de campaña de ellos. Me dice que a mí me tenían que operar. Entonces me ordenaron que me evacuaran a el buque Uganda, el buque hospital de ellos. Buque en el cual, salvo los primeros momentos, que yo creo que es inevitable que uno ejerza violencia, o sea, que me peguen un culatazo o una trompada, la verdad que se portaron bien. El hospital de campaña del hospital de ellos estaba supervisado, había civiles, me acuerdo, suizos de la Cruz Roja Internacional que supervisaban lo nuestro. Me operaron. Me acuerdo de esto porque me pusieron al lado, en el piso, al lado con una camilla bajita en el piso con un soldado inglés quemado realmente, y me miraba con una cara de odio. Digo, basta, ya no quiero más. Y luego me acuerdo también de la anestesista, una mujer gordita, pelirroja, una enfermera, que me empezó a limpiar la cara. Lógicamente yo estaba sucio, estaba enmascarado, estaba con una suavidad limpiándome la cara, y tuve ganas de llorar, porque fue lo primero, me hizo acordar a mi mamá, y fue lo primero cariñoso que yo sentí en 3 o 4 meses. El conflicto, cada uno de los integrantes de mi fracción y de la compañía de comando 602 estábamos destinados en el continente en distintas unidades. Llegado el 26 o 27 de mayo, yo ya había tenido un problema disciplinario porque me quería ir a toda costa a participar del conflicto. Estaba destinado en una unidad en Córdoba que no tenía nada que ver ni con la guerra, ni con los infantes, ni con los paracaidistas, ni con los comandos. Estaba destinado en la Policía Militar de Córdoba. Lo vi al comandante de cuerpo, general Guañabens, y le dije que si no era empleado me iba a ir de baja porque no llevaba 11 años entrenándome para la guerra. El país entraba en guerra y yo estaba mirando la guerra por televisión. Me tranquilizaron, pero por suerte, antes de cometer algún delito militar, como tenía pensado que era abandonar mi destino, irme a Comodoro Rivadavia y tratar de meterme en algún avión para cruzar a las islas solo. Pensaba que si lograba cruzar nadie me iba a llevar de vuelta. En esas fantasías, el teniente coronel Rico, que estaba destinado en San Juan, si no me equivoco, había tomado contacto con un compañero de él que estaba en el Estado Mayor y lograron convencer al general Vaquero, que era el oficial de operaciones del ejército, para crear una segunda compañía de comandos, considerando que era probable que la primera compañía, la 601, tuviera bajas. Logrado esto, el teniente coronel Rico empezó a enviar radiogramas, no existía otra forma de comunicarse en aquel entonces, a las distintas unidades donde había comandos en todo el país. Los citó para el 23 de mayo, y ahí empieza este orden cronológico que les digo, el 23 de mayo en la escuela de infantería en Campo de Mayo. Ya los ingleses habían desembarcado en las islas, ya habían hecho la cabeza de playa. 23 de mayo, domingo, estando viendo la guerra por televisión, recibimos la orden de movilizar. Llegamos a Campo de Mayo, hasta el día 26 nos estuvimos organizando y armando, y el día 27 empezamos el traslado desde Campo de Mayo
hacia Comodoro Rivadavia. Desde Comodoro Rivadavia la idea era cruzar hacia las islas. Empezamos ese cruce, pero a un tercio del camino los pilotos dijeron que había alerta roja y pegaron la vuelta, volviendo a Río Gallegos. Al día siguiente, desde Río Gallegos, empezamos de nuevo el intento, y cuando estamos a la mitad de camino, empezó a perder líquido hidráulico el Hércules. Esta imagen que ven es la altura, trata de marcar la altura a la que iba el Hércules sobre el mar. En varias oportunidades el agua tocó la panza del Hércules, las olas en realidad, ¿no? Una cosa increíble esos pilotos. Y cuando empezó a perder líquido hidráulico, le dijeron a Rico que querían pegar la vuelta. Rico le dijo no, con algún pequeño exabrupto. ¿Qué hay que hacer para seguir? Y nos acercamos del líquido hidráulico y fuimos reemplazando esa pérdida desde el interior en los tanques por donde se carga el líquido hidráulico, y así logramos llegar a las islas con las ya cuando empezaba a anochecer. El 28 de mayo fui con Rico, con Rosito y con Brun a recibir una misión. Recién llevábamos 24 horas. Obviamente que con los que conocíamos al teniente Rico sabíamos que no íbamos a ir ni a desfilar ni a hacer actividades diplomáticas. Bueno, así que nos sorprendió un poco que ya apenas llegados teníamos una misión para cumplir. Yo era el jefe de la primera sección, 2 compañeros míos de las otras 2 secciones, así que me correspondió a mí recibir esa primera misión. La misión era tomar una altura en el centro de la isla Soledad, el Monte Simón, y desde ahí empezar a transmitir lo que viéramos. El Monte Simón tiene unos 750 metros, así que había posibilidad de tener una excelente visión de toda la isla desde ese lugar. Y que 7 días después del desembarco, como dice ahí la diapositiva, no había información sobre el enemigo. La misión concreta era tomar la altura del Monte Simons, transmitir información sobre los movimientos británicos y eventualmente efectuar emboscadas sobre helicópteros británicos mediante empleo del misil Blowpipe. Especialmente esto para los militares, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas de esta misión? Totalmente ambiguo porque para una misión de exploración no se necesitan 12 personas, equipo mínimo, mucho encubrimiento, conocimiento del terreno y del ambiente geográfico, y para interdicción aérea, que era la eliminación de helicópteros, más efectivos, más movilidad y más armamento. Esto es una especie de contradicción entre la misión y la organización interna de la fracción. La realidad es que llevábamos 24 horas, ansiábamos entrar en contacto con el enemigo. Yo particularmente no me iba a poner a hacer cuestiones, no podía, no me sentía en condiciones de cuestionar una misión, la quería recibir y tratar de cumplir. Y Vallejo lo conoce, y permite ubicar la sección mía en el marco de la maniobra inglesa. Este es el Monte Simon, este es Thomas House, donde después se produce el combate. El triangulito es el Monte Simons. Este es el monte al cual llegamos cuando nos infiltramos y a partir de ahí transmitimos información. De todo este movimiento, en particular que era aéreo, con helicópteros, con cargas externas, ahora lo van a ver, que logramos transmitirlo hacia Puerto Argentino. De todos modos ya sabían, porque
Cuando nosotros empezamos a transmitir, ya los ingleses habían empezado a tener los primeros contactos con la primera línea argentina. La inteligencia militar, la que nos transmitió los datos, punto terminal de infiltración libre de enemigos. Nosotros nos infiltramos con 2 helicópteros Bell, estos 2, y un Augusta, que era el que le daba la seguridad. Los helicópteros no tenían capacidad para volar de noche, así que la infiltración se hizo de día, eso de las 9 de la mañana, a 10 de la mañana, a plena luz del día. Después nos enteramos que pasamos tan cerca de un puesto de observación inglés que tenía 2 personas, el teniente Haddow y un suboficial, tan cerca que el teniente creyó que lo habíamos visto. No, realmente no lo vimos, pasamos de largo, los helicópteros nos dejaron al pie del monte Simmons y volvieron, y a partir de ahí empezamos a escalar nosotros, llegando el 29 con las últimas luces, el sábado 29, con las últimas luces de día, llegamos a la cresta del monte y empezamos a transmitir la información que veíamos. Estábamos completamente sorprendidos de la cantidad de movimiento y de desplazamiento de helicópteros con cargas externas hacia la zona que nosotros creíamos que era Puerto Argentino. En realidad eran los montes y las elevaciones cercanas a la ciudad. Estas imágenes tratan de marcar el corredor aéreo que habíamos observado y los helicópteros que eran Chinooks y Harriers, Harriers con cargas externas, muchos con cargas externas, tanto cañones como munición, etc. Logramos transmitir hasta que nos bloquearon la frecuencia y se hizo la noche. Cuando de noche intentamos de nuevo comunicarnos para continuar transmitiendo la información, no pudimos con Puerto Argentino, pero sí con un helicóptero nuestro, argentino, que pasó, que calculamos que iba hacia la isla Gran Malvina. Después nos enteramos que sí, que era de la compañía Comando 601, para tomar contacto con una parte de la compañía que estaba en la otra isla. Por eso ahí consideré que una parte de la misión ya estaba cumplida. El 30 de mayo, la noche del 29 al 30, desde el sábado al domingo, recuerden que el 23 de mayo estábamos en nuestras casas. O sea, 7 días después ya estábamos en el interior del dispositivo enemigo y recibíamos la primera nevada que se produjo en la zona. Obviamente no tuvimos otra forma de soportarla que dejándola caer sobre nuestros cuerpos, porque no íbamos a estar armando nada teniendo el enemigo tan cerca. Esto generó que a principios del día siguiente ya hubiera el principio de congelamiento en algunos casos, así que nos reanimamos golpeándonos intensamente para recomponernos un poco, y ahí es donde tomé la decisión de iniciar el repliegue hacia lo más cercano que teníamos como fracciones argentinas, que era en la zona de Fitzroy. Eso es lo que creíamos nosotros, por la poca información que habíamos recibido no más de 24 horas antes y por lo que teníamos dibujado en la carta. En el ámbito militar siempre se hace una comparación de fuerzas y hay una serie de fórmulas que llevan a establecer el poder de combate relativo entre dos fracciones que se enfrentan. Lo que ustedes ven ahí en cuanto a efectivos, armamento, integración del personal, ustedes van a ver también más adelante que el Escuadrón para el Combate en la Montaña del Ártico llevaba 8 meses de entrenamiento en distintos ambientes geográficos. Nosotros teníamos
8 días. Esto genera que estas fórmulas lleven, no soy un académico, me contaron que esto lleva a un poder combate relativo de 5 a 1. Bueno, y la acción en sí. El 31 de mayo ya nos habíamos preparado para el lunes para continuar la actividad, el desplazamiento hacia Fitzroy, para volver a nuestras líneas, y empezamos a escuchar ruido de helicópteros. Inicialmente creímos que eran helicópteros nuestros, que se habían adelantado para recuperarnos, pero no los veíamos por las ondulaciones que había cercanas a la casa. Finalmente, Pedroso y Espinosa, que estaba en la casa de Tomalotti, tenía dos niveles, planta baja y planta alta. Espinosa, Brun, Gatti y Pedroso estaban en la planta alta. Pedroso y Espinosa alcanzaron a ver el desplazamiento de los ingleses que ya habían bajado de los helicópteros. Fíjense que acá está el punto de reunión cercano al objetivo. Esto significa esas letras donde abandonaron los helicópteros, después volvieron hacia las líneas inglesas, y el desplazamiento es de aproximadamente 1 kilómetro hasta el punto de desdoblamiento. Ahí es donde empezó a avanzar el escalón asalto, la sección asalto, y la sección apoyo que se dirigió hacia uno de los costados de la casa. Espinosa, como les dije antes, detectó el enemigo y inició y abrió el fuego con su fusil con mira telescópica sobre los ingleses que venían avanzando. Simultáneamente, el capitán Boswell, el jefe de la fracción inglesa, lanzó unas bengalas que eran la señal para iniciar el asalto sobre la casa. Yo creo que ellos pensaron que no iba a haber resistencia, porque lo que notamos es que el desplazamiento era a cuerpo gentil, no había inicialmente, hasta empezaron a recibir los impactos, no había un toma y cambio de posición, sino que avanzaban casi como caminando, trotando. De todos modos, el escalón apoyo inició la acción con 6 disparos de lanzacohetes Lowe. Estos lanzacohetes impactaron directamente sobre la casa. Boswell, en una entrevista con la BBC, cuenta que le pareció una película cuando los cohetes impactaron sobre la casa y el techo se elevó cayendo hacia un costado. En ese momento nosotros, casi el 80% de la fracción había logrado salir de la casa, pero como salimos y nos dirigimos inicialmente hacia ellos, frenó el avance de ellos y los desconcertó un poco. Ahí fue donde se produjo el tiroteo más intenso, y después el avance y la potencia de fuego nos fue llevando a desplazarnos hacia el arroyo. Tengo una mascotita acá tratando de hacer. Nos seguimos desplazando hacia el arroyo, haciendo toma y cambio de posición y disparando desde cada uno de esos lugares. Uno de los impactos creemos que de una de las granadas disparadas con M79 pegó en el cuerpo de Espinosa, explotaron sus 2 granadas que llevaban el correaje, y eso generó también que finalmente no quedaran restos del teniente. Parte de esas esquirlas impactaron en las manos y en la espalda de Brun, que estaba herido en la palma de la mano y en su omóplato. Tenía esquirlas en esos lugares y en la cara. Creemos que el movimiento para evitar los impactos fue y eso fue lo que provocó todas esas heridas.
la onda expansiva lo tiró a Brun por fuera de una ventana que había y cayó 5 metros abajo sobre la altura, se levantó, no tenía nada roto y continuó combatiendo desde esa posición, desplazándose hacia el arroyo y tirando. Creo que Boswell describe también en esa entrevista a alguien al cual él le disparó y no caía, y él veía que le impactaba y no caía. Yo creo que esta persona era o Bruno o Losito, porque después él no veía el arma que le disparaba a él y pensó, cuando lo puso fuera de combate, que había disparado a una persona que estaba desarmada. Sintió ese pequeño cargo de conciencia en el momento, pero después se dio cuenta que también le estaba disparando a él, con menor puntería. Eso fue lo que evitó que Boswell fuera herido. Bueno, esto es una síntesis. Los que habían logrado salir de la casa ocupaban posiciones defensivas en una zanja próxima y en las barrancas del arroyo. Hebert abrió fuego con la MAG para cubrirlo a Medina, que ya había recibido una esquirla en una pierna que le había sacado 5 centímetros de peroné, tenía una fractura expuesta, pero seguía tirando. Como lo conocíamos nosotros, el gordo Medina seguía tirando y para permitirle desplazarse, Hebert puso esa posición de fuego y atrajo el fuego enemigo. Eso generó que un misil explotara delante de él, y yo creo que lo rompió la onda expansiva, porque cuando recuperó su cuerpo daba la sensación de no tener huesos, ¿no? Escribió esto que marca exactamente lo que éramos y lo que significábamos para un subalterno. Fíjense que dice: una vez que nos dejó, yo estaba regresando y si la suerte me acompañaba, en 40 minutos estaría de vuelta en Royal Marines. Comería algo bueno y dormiría bajo techo. Mientras ellos empezaban una misión en el corazón de la zona enemiga. Ya las patrullas de Anadón y el Níger habían entrado y salido de esta zona de muerte, y cuando los encontramos estaban a punto de congelarse. Sonreían como Espinosa. La guerra de Malvinas, bueno, léanlo. Esta es mi fracción. Terminaría en una carnicería porque no consiguieron salir. Una matanza donde venderían cara su vida frente a la mejor tropa que el enemigo entró para atacarlo. Otros narrarán lo que ocurrió después que lo dejaron en Montesinos, pero son pocas las cosas que admiro más que este coraje silencioso, sin espectadores, recompensas, solo porque se debe cumplir con la misión. Y finalmente habla de la familia de Espinosa. Él dice que cree que hay que contar esto para que no se pierda esta historia de coraje, para que al menos alguien no oiga hablar alguna vez de los que pelearon a muerte en Top Malo House. El capitán Boswell, el jefe de la fracción enemiga, esto dijo de nosotros: lo que les decía antes, Dios mío, hice fuego sobre alguien que se estaba rindiendo. Sé que no fue así. Recuerdo que, bueno, ahí lo leen, mis tiros lo habían herido, lo herí 4 veces porque conté los disparos. Un jefe de escalón inglés, un suboficial también, un argentino que se dio en rodilla, justo arriba de la rodilla, creo que este era Medina, debajo de su caja torácica a su derecha. Otro argentino había herido en su hombro, en su mano y en un costado de su cara. Creo que este era Bruno. Estaba todavía consciente, lúcido y muy activo. En realidad, para hacerle justicia a un hombre sumamente valiente, lo digo con toda honradez. Tenía muchísimo coraje porque, a pesar de que todo estaba explotando a su alrededor,
allí estaba de pie, dando tanto como recibía. Boswell, los argentinos compensaron sus errores con su valentía y ciertamente no le faltó valor. Bueno, esta es mi convicción. Algún día volveremos y si no, los veré de donde esté. Estas son las ruinas de Tómalo, lo que quedó de los 2 pisos de la casa. Esto que se ve al fondo es el Monte Simmons, nevado, y todavía está el humo de las explosiones y lo único que queda en pie es la chimenea. El Consejo de Seguridad se aprobó la resolución 502 que llama al cese de hostilidades, retirada de fuerzas armadas argentinas de la zona del conflicto y a la resolución del conflicto por medios pacíficos, parece ser bastante pro-británica. Pero en este caso, la pregunta que nos hace Alexandra es si los representantes de Argentina ante las Naciones Unidas pudieran aprovechar o podrían haber aprovechado el diálogo en el margen del Consejo de Seguridad para defender los intereses de su país en este conflicto y cambiar un poco en ese sentido los intereses del país y cambiar el conflicto o lo que podría haber cambiado el conflicto en esa retórica. En ese momento el Consejo de Seguridad, en el momento del 2 de abril o el 3 de abril cuando se reúne, estaba integrado. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y son los que tienen derecho a veto, ¿no? De los que tuvieron derecho a veto, de los permanentes, todos apoyaron la moción británica, salvo la Unión Soviética que se abstuvo. Pero fíjense los miembros que estaban en ese momento, que son rotativos, en el Consejo de Seguridad. Guyana, Jordania, Panamá, Tongo, Uganda y Zaire. Además de Irlanda, Japón, Polonia y España. Es decir, es lo que acabo de hablar recién. Argentina tenía, por un lado, vetado el Consejo de Seguridad a los miembros permanentes, porque eran todos miembros de la OTAN, sacando China. Por supuesto que el embajador chino son problemas internacionales, yo voy a apoyar la moción británica. Y los países no alineados tenían una visión absolutamente negativa de Argentina, precisamente por la posición argentina que había tenido previamente. Además, había otro elemento importante. Los países americanos, en general de Centroamérica, criticaban a la posición argentina por el desempeño que había tenido en la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua. Entonces, desde el plano de vista internacional, prácticamente estaba aislada Argentina y no había una estrategia previamente establecida de lucha diplomática. Y, como dijo también uno de los expositores, al hundir el crucero General Belgrano prácticamente no había solución diplomática. O sea, una de las soluciones era la propuesta de Belaúnde Terry, que era el presidente peruano, que ahí había un pequeño viso de luz, pero el hundimiento adrede y exprofeso del crucero Belgrano determinó la escalada del conflicto y la no posibilidad de retorno de las tropas, pero además se partió de un error de apreciación de inteligencia estratégica. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino entendió que ocupando las islas, Inglaterra no iba a realizar una maniobra anfibia de esa envergadura. Con lo cual, Argentina se vio necesitada a pelear porque no tenía retorno, no tenía posibilidad. Entonces, bueno, ahí se trabó el conflicto diplomático, no había un desarrollo. Fíjense, el embajador argentino Roca, una semana antes fue designado, estando enfermo, designado en Naciones Unidas. O sea, había una total improvisación en ese sentido. Entonces le imposibilitó desarrollar una estructura diplomática. Además, por supuesto, ustedes piensan que el Consejo de Seguridad fue precisamente armado en Naciones Unidas para proteger a las potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, sacando China, que no participó. Entonces era evidente que nosotros diplomáticamente estábamos en un problema. Por ende había que ganar. Había que ganar, no quedaba otra alternativa. Y ganar era bastante difícil, por lo tanto estamos en una encerrona. Basado en la diplomacia de los tiempos modernos y las actuales relaciones internacionales desenvueltas en el escenario mundial, ¿cuáles serían los procedimientos idóneos de la actuación internacional por parte del gobierno argentino para la recuperación de las Malvinas, si realmente eso es factible o un supuesto utópico para un futuro cercano? Hasta la fecha,
¿cuáles han sido los avances en su reclamación y si existe una mesa de diálogo entre Reino Unido y Argentina con la participación de otros actores como mediadores? Muchas gracias de antemano por esa pregunta de parte de Wilkin. Inicialmente tenemos un gran problema porque para poder solucionar cualquier conflicto de este tipo, ¿sí? Se necesitan por lo menos tener tres patas bien conformadas: la parte política, la parte diplomática y la parte militar. Actualmente Argentina no tiene una estructura como dijo el doctor Corrado, una estructura militar como debería ser, pero en la parte diplomática y en la parte política también estamos un poco más aislados a partir de ciertos hechos internos acá en la Argentina. Se vienen haciendo reclamos desde, tal cual como dijo el doctor Corrado, desde el siglo XIX en adelante, habiendo aumentado estos a partir de la década del 60. Sin embargo, en este momento Argentina perdió el estatus que supo tener en algún momento en el plano internacional, con lo cual yo diría que, tal cual como dice el final de la pregunta, hoy es una utopía pensar que estamos en condiciones tanto políticas, diplomáticas o militares para la recuperación de las islas. Yo creo que haría falta un cambio radical, tanto en la cultura, aparte, también como dijo el doctor, hubo un proceso de desmalvinización muy importante, con lo cual, a pesar de que uno puede llegar a creer que en Argentina la causa Malvinas es una causa que amalgama a un montón o a la mayoría de los habitantes, yo diría que lo fue en algún momento, pero no lo es hoy. Con lo cual, esto refuerza mi posición. Esto es solamente una opinión, quizás alguno de los expositores tenga una opinión diferente. Refuerza esta creencia mía de que en este momento es una utopía pensar tanto en operaciones militares como en lograr el apoyo diplomático para lograr revertir esta situación. Y hay otra cosa que no se modificó, y es la presencia o el peso del Reino Unido en el Consejo de Seguridad. Con lo cual, hoy cualquier resolución que saque el Consejo de Seguridad puede ser vetado por cualquiera de los 5 miembros permanentes. Con lo cual, la posición de Argentina y el Reino Unido en el seno de Naciones Unidas sigue siendo simétrica. Así que esto considero que es como el garrotazo final para no poder lograr este objetivo, por lo menos en el corto y mediano plazo. Académica que hemos realizado desde INISEC, desde el área de seguridad y defensa. Quería agradecer a todos los participantes, a los asistentes, a los panelistas. Hoy hemos hecho historia viva en esta auténtica cultura de defensa de historia militar, agradeciendo también a esos veteranos de guerra que han dado su punto de vista, han hablado de sus vivencias y de aquellos combates en los que tuvieron que participar defendiendo a su país, en este caso ante la invasión del Reino Unido de las Islas Malvinas, y para recuperar lo que era su territorio. Y agradecerles a ellos también pues, que hayan recordado con nosotros sus vivencias de aquellos días, de aquellas horas complicadas que tuvieron que vivir en esos combates. Y desde INISEC les damos las gracias, de verdad, por esa participación y por abrir sus corazones de nuevo y explicarnos esas vivencias tan terribles. Ante todo, muchas gracias por participar en INISEC, y cualquier duda o consulta que puedan tener los asistentes, se les enviará también el correo electrónico de los participantes para que si quieren compartir alguna otra información, pues se la podamos enviar a los asistentes, a los alumnos que han participado en esta masterclass. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo desde España. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a los oficiales veteranos de guerra por el apoyo que me dieron en particular, y al doctor Corrado en esta exposición. Muchas gracias.
muy intensa y refrescante. Un abrazo a los otros veteranos y muchas gracias a los amigos de España y a los alumnos que están participando y al doctor Corrado, que ya en algún momento tomaré contacto. Gracias, Gastón, también un abrazo muy grande. Lo mismo para todos ustedes y al profesor Cayal, gracias, muy generoso, aceptar también la charla de un soldado simple. Gracias por todo. Muchas gracias. Capitán, si desea despedirse. Gracias a todos, y esta fue mi primera experiencia con este tipo de Zoom. Espero no haberlos aburrido. A veces es muy difícil transmitir tantos recuerdos y me faltaron la mitad, más o menos. Muchas gracias, capitán, por su intervención, y a todos ustedes un fuerte abrazo y muchas gracias.